Dice así la palabra de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Esta es otra porción de la palabra de Dios que para nosotros también es bastante conocida, al igual como la que hemos leído en Romanos. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Leemos así la palabra de Dios. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y otro texto, le invito a que vayamos a Hebreos, capítulo 10. Libro de Hebreos. Si mal no recuerdo, creo que está después de esas epístolas pequeñas, Filemón. Hebreos, capítulo 10. A la altura del versículo 38. Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Vamos a orar nuevamente para darle gracias a Dios por su palabra que hemos leído una vez más. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque por medio de ellas, oh Dios Todopoderoso, tú nos revelas lo que es tu voluntad para nuestras vidas y tu propósito, Señor, que tú has determinado en tu sola potestad para que nosotros los hombres pecadores. Te bendecimos y te exaltamos una vez más en esta mañana. Gracias por cada alabanza que hemos entonado. Gracias, oh Dios Todopoderoso, porque estamos confiados que tú estás paseado en medio de nuestras alabanzas. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, que en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, venimos a tu palabra, Señor, y confiados estamos en que tú nos hablarás conforme a nuestras necesidades. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos por Cristo Jesús, por quien oramos. Amén. Hemos leído estos tres textos de la palabra de Dios, muy conocidos, ¿verdad? Cuando se leen así, salteados, mencionamos un solo texto de la palabra de Dios. Un texto de la palabra de Dios tiene un contexto. El escritor está hablando y menciona, y está tratando un argumento, y llega y menciona un texto. Lo tenemos ahora clasificado por versículos. Se divide la Biblia en capítulos también, y diferentes libros. Es interesante notar que leemos un texto, como nos aferramos muchos textos, un solo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quién, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo sabemos. El apóstol Juan, escribiendo en un contexto que está hablando, menciona ese texto y habla a qué vino Jesucristo al mundo. Con el propósito de ¿qué? De morir para Dios. Y ahora los que creemos en él nos corresponde ¿qué? Vivir por fe. Los tres textos que hemos oído hablaban de la fe. El último que vimos en Hebreo, a ser justo por la fe, vivirá. Tanto el escritor a los Hebreos, inspirado en el Espíritu Santo, como Pablo, que escribió la epístola a Romanos, que leímos el primer texto, y también escribió la epístola a los Gálatas, que leímos el segundo texto. En las tres partes está haciendo referencia a la Escritura a un texto del Antiguo Testamento, Habacuc. Y si tomamos la concordancia, que voy a hacer ese ejercicio, no los voy a invitar que vayan allí, pero si tomamos la concordancia, que la mayoría de nuestras Biblias tienen una concordancia, donde aparecen palabras y nombres, y nos da un listado de dónde en toda la Escritura aparece esa palabra. Cuando voy a concordancia en mi Biblia y señalo la palabra fe, aparece esta palabra en el Antiguo Testamento una sola vez. Se encuentra en el libro de Habacuc. Y los tres textos que hemos leído hacen referencia a esa parte. Con el Antiguo Testamento, el que hiciera esta cosa vivirá por ella. ¿Qué? Cumplir la ley. El que hiciera esta cosa vivirá por ella. ¿Y qué es la fe entonces? Porque nos habla de vida y que tenemos que vivir por fe. Y la fe es en Jesucristo, que nos da perdón de pecado y salvación de nuestras almas. Pero ¿qué es la fe? Entender la fe, porque leemos en estos tres textos una unicidad en decir que el justo por la fe vivirá. Creer en Jesucristo nos da vida, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, manifestar esa realidad de esa efectividad de creer en Jesucristo como Hijo de Dios se manifiesta en la forma de vida que voy a tener ahora como creyente.
Los tres textos hacen referencia a Habacuc. Único texto en el Antiguo Testamento que aparece la palabra fe. En el Antiguo Testamento todo era la ley, la obra de la ley. Un tiempo el hombre vivió sin ley. Desde Abraham, cuando desobedeció a Dios, el hombre vivía como bien le parecía y aumentándose el pecado. Y fe, obediencia a Dios, que lo vamos a entender cuando vayamos al libro de Hebreos. Yo quiero que hagamos un ejercicio con algunos textos que aparecen, que yo he sombreado sobre la palabra fe. Y en mi Biblia de concordancia, cuando sombreé algunos, me maravilló leerlo así. Dice el primer texto que tomé, no inicié desde el Antiguo Testamento. Marqué, ¿no hará mucho más hombres de poca fe? Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, que más adelante iremos allí. ¿Por qué tenéis hombres de poca fe? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en otro momento. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? En otra ocasión. Os digo que si tuvierais fe y no dudares, Señor Jesucristo, refiriéndose a los discípulos, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Sombreé otro texto en las epístolas. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana. 1 Corintios 2:5, está ese texto. Y en 1 Corintios capítulo 4. Pero tenemos el mismo espíritu de fe, porque por fe andamos, no por vista. Está en 2 Corintios 5:7. En Hebreo, subrayé este texto, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y en Santiago capítulo 1, leemos así. Pida con fe, no dudando nada. Y por último señalé un texto más en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Aquí se nos ha referido y solamente he mencionado algunos textos en la concordancia, de donde aparece la palabra fe en todo el Nuevo Testamento, desde los Evangelios hasta Apocalipsis. Y en todas, hablando de la fe, vemos que la fe tiene que ver con la oración. La fe tiene que ver con vivir la vida diariamente. La fe tiene que ver con que mi vida espiritual esté fundada en la palabra de Dios, bien enseñada en el poder del Espíritu. Porque si está enseñada en sabiduría de lo que yo creo, hay problemas en la iglesia. Por eso Pablo dijo eso en 2 Corintios, a los hermanos de Corintio. Y la fe se relaciona con todo lo que es nuestro ser. Ahora, es interesante notar entonces que debemos tener bien entendido qué es la fe. Porque hay una parte en la fe que es cuando venimos a Cristo humillado. El Evangelio nos ha sido predicado. El Espíritu Santo obró en un momento determinado en nuestras vidas, en lo más íntimo del corazón, y nos convenció de que somos pecadores. Y nos humillamos delante de Dios y nos postramos en adoración, pidiéndole que perdone nuestros pecados. Porque el Espíritu Santo nos convenció que somos pecadores. Y Dios puso esa fe en nuestro corazón para responder a ese mensaje del Evangelio. Efesios 2, 8 y 9. Dios nos regaló la fe. Ahora nos corresponde manifestar en nuestro diario vivir que somos hijos de Dios, viviendo por fe. Estamos en el mundo y por los malos deseos, y fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Y leímos todos esos textos. Y si queremos entender bien lo que es la fe, que tenemos la fe, lo que pasa es que lamentablemente la realidad es que es muy poca en nuestra vida. Y el propósito en esta mañana, con la confianza de la fidelidad de Dios para con nosotros, que estamos puestos a su palabra, nos va a ayudar a que podamos profundizar un poquito más, tener bien entendido lo que es la vida de fe. Si se quiere poner un título al mensaje, podemos llamarle la vida de fe. Leemos un texto en los tres. El justo por la fe vivirá.
Y claro, es obvio, cuando uno hace este interrogante tocante a la fe, ¿qué es pues la fe? La Escritura nos da la definición. Le voy a invitar que vayamos allá a Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, en el versículo 1. En esta epístola, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, el contenido de la epístola es bien especial para los cristianos judíos convertidos. Y como inicia el libro en el capítulo 1, contextualizando un poco, en el primer versículo, Dios habiendo hablado a los padres en otro tiempo por los profetas, nos ha hablado hoy ¿por quién? Por su Hijo. Es a tratar con los judíos y Dios quiere por último hablar de una forma íntima con ellos para desintoxicarlos y que no quieran que esto es un nuevo pacto y esta relación que tiene Dios ahora con los hombres a través del evangelio de la gracia. Hay que purificarlo. Y esta epístola de los Hebreos es la epístola del Nuevo Testamento que menciona más textos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios quiere poner claro que su Hijo Jesucristo es superior a Moisés, que su Hijo Jesucristo está por arriba de los ángeles y que en el estudio de los judíos daban prioridad a los ángeles, las falsas enseñanzas también le daban mucha prioridad a los ángeles. Claro, son criaturas de Dios que están al servicio nuestro y que Jesucristo es ese sacrificio que hablaba de que tú, hombre pecador, necesitas la gracia de Dios para salir de esa condición y que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que está a la diestra de Dios intercediendo con nosotros. Es hermoso contemplar esta epístola de Hebreo y ver cómo va capítulo por capítulo dando respuesta a cada interrogante y argumento que pueda haber en contra de la obra que ha hecho Cristo. Y pues en el capítulo 11, en el versículo 1, pues después de hablarle un poco de tantas cosas que ellos saben, pero que tienen que entender, dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es interesante, cuando uno lee anterior a este texto, en toda la epístola de Hebreo, en cada argumento que va a tratar el escritor, se encuentra siempre así que, en otra parte, por tanto, y es bueno seguir la sincronología de todo esto. En esta parte va a hablar un poco bien de la fe y qué es lo que es vivir por fe y dar la definición. Y bien, pues le he leído, pero certeza de lo que se espera, eso yo lo sé, y convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué tengo que entender con esto? ¿Qué es lo que es la fe? Porque la fe me dice que a veces si yo como algo o hago algo para Dios y dudo y no lo hago con fe, es pecado. ¿Y qué es la fe en esencia? Vamos con la ayuda de Dios y su palabra, poder crecer un poquito más en nosotros, dar un paso adelante en que podamos salir en este día fortalecidos por la palabra de Dios y que podamos incrementar un poco nuestra fe. ¿Por qué? Porque leímos uno de los textos que dice que sin fe es imposible agradar y queremos agradar a Dios. Y oramos y estamos confiados porque hemos venido por fe. Y mientras adorábamos esta mañana, en lo personal me encontraba sintiendo la presencia de nuestro Señor en medio nuestro. Él la prometió. ¿Dónde está? Está en medio nuestro. Y cuando cantábamos era Él que nos postraba en adoración. Y las letras de ese himno para Él. Y mi corazón ahí sentía que tú estás aquí, Señor, y te adoramos y te bendecimos. Lo hacemos con gozo. Estamos confiando que el Señor se está complaciendo de lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que entenderlo bien. ¿Qué es la fe? Lo sabemos, pero no lo entendemos bien. Por eso leímos algunos textos en los evangelios, donde el Señor, a través de los apóstoles, nosotros estamos representados y lamentablemente esa es la realidad. Y para aclarar un poco nuestra mente, en entender la definición de lo que es la fe, que solamente lo leemos, es pues la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ayudarnos a entenderlo a la luz de la palabra de Dios y voy a invitarle que vayamos al primer libro de la Biblia. Vamos a Génesis y después vamos a venir al primer libro del Nuevo Testamento. Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, casi todos también tenemos bien conocido y entendido qué pasó ahí. La desobediencia del hombre. Aquí nos describe la palabra de Dios, esa lamentable experiencia humana delante de Dios. Génesis capítulo 3. Y para que ahorremos tiempo porque es muy conocido, se ha predicado mucho sobre este capítulo, voy a resumir que he señalado algunos textos que quiero puntualizar que nos va a ayudar a entender lo que es la fe. En esa definición de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe,
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos esperando algo, no habla de futuro, de espera, y algo que no vemos. ¿Qué es? Estaremos comentando un poco más adelante. Vamos a concentrarnos aquí en esta experiencia de nuestros primeros padres. En el versículo 1, aquí hay una pregunta, quiero que vayamos a ella. Dice Satanás a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una pregunta que ha hecho Satanás. ¿Qué estaba haciendo Satanás aquí en el corazón de Eva? Poniendo ¿qué? Duda. Con que Dios os ha dicho algo. Usted tiene una prohibición, que no coman de todo árbol del huerto. No coman de los árboles del huerto. Y Eva le respondió bien y dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, Satanás, ¿no? Nosotros podemos comer de eso. Ahora bien, hay un impedimento. Hay un fruto que no podemos comer. Versículo 3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y Eva le dice a Satanás que sí podemos comer del fruto del huerto, lo que hay provisión, una provisión, que hay un árbol, que Dios no quiere que nosotros tengamos ese conocimiento. Dios no quiere que sepamos cosas que no nos convienen saber. Y Satanás le dijo, porque va a haber un resultado si le desobedecemos. Vamos a morir. Vamos a ver la respuesta de Satanás. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios es un mentiroso. Ustedes no van a morir nada. Y una media verdad dice: lo que pasa es que si ustedes comen ese árbol, ustedes van a saber cosas que Él le está ocultando, que a ustedes les conviene saberla. Ustedes desconocen algunas cosas que sería bueno saberla. Esto va a dar deleite, son cosas buenas. A los ojos de Satanás son buenas. Pero Dios, que sabe todo, le advierte a Adán y Eva que no, que hay algo que yo no quiero que ustedes sepan y tengan conocimiento. Y Satanás le dice a Eva: no, Dios es un mentiroso. Lo que Él es. ¿Quién es el mentiroso? ¿A quién Jesucristo le dijo que es el padre de la mentira? Y Satanás le está atribuyendo eso a Dios. Qué falta de respeto. Lo que pasa es que sus ojos serán abiertos y van a conocer el bien y el mal. Ustedes van a tener un conocimiento de cosas que Él no quiere que ustedes sepan, pero eso le conviene. ¿Verdad que no nos ha convenido? ¿Cómo está este mundo? ¿Verdad? No nos ha convenido, ¿verdad? Se perdió todo. Versículo 5. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. ¿Qué sabiduría? Una sabiduría propia que tiene Satanás, que está corrompida y quiere ahora que la sepa el hombre. Es esta que está viviendo el ser humano en pecado, en desobediencia a Dios. Y Dios quería evitarle eso. Ahora, ustedes me dirán: Francisco, ¿qué tiene que ver este relato con la definición de Génesis capítulo 11, versículo 1? Después la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Antes del pecado, ¿había fe? Es pregunta, ¿eh? Claro que había fe. La fe significa obediencia. Y eso fue lo que se perdió, la obediencia a Dios. Adán y Eva desobedecieron a Dios y entró el pecado al mundo. Todo estaba bien en esa relación. Lo único es que Dios le pidió no adquirir un conocimiento que entendemos todo el que nace de mujer en este mundo y crece y ya llega a conciencia, sabe que estamos en lo malo, hay muchas cosas malas. Dios no quería ver en esta condición. Y había una relación hermosa entre Dios y sus criaturas y creó todo. Y quiere que disfrutemos de todo lo creado, que como dice Génesis capítulo 1 y capítulo 2, que era bueno en gran manera todo lo que hizo Dios. Pero Satanás, que el padre mentira, trajo la mentira, se la quiso atribuir a Dios. Y ahora estamos en la condición que Dios no quería. Y se perdió algo, ¿qué? Una comunión íntima con Dios por el pecado. Se perdió, ¿qué más? La vida, que es esa comunión con Dios.
se ganó la muerte. Separación de la gloria de Dios. Eso fue lo que vino Cristo a rescatar. Y sostiene el restablecimiento de esa comunión con Dios a través de la fe. Una vida de obediencia. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Cristo vino como hombre en nuestra condición y restableció eso que perdió Adán. He venido para hacer la voluntad de mi Padre, lo que tú perdiste, Adán. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió en el huerto del Edén? La obediencia a Dios. Se perdió la comunión con Dios. Se ha deshonrado el nombre de Dios, sus criaturas que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y Cristo vino a restablecer eso, como dice Colosenses, que por medio de Cristo Dios va a reconciliar consigo, Dios, todas las cosas, por esa vida de fe y de obediencia que vivió Cristo. Eso es lo que tenemos entonces que entender y conocer un poquito más. Le invito a que vayamos a Mateo, capítulo 4, primer libro del Nuevo Testamento. Y aquí veremos una experiencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Fue puesto en la misma condición de Adán y Eva. Y digo que peor. ¿Peor en qué sentido? En el jardín del Edén había que todo tenía que alargar la mano. No tenía ninguna privación de nada Adán y Eva. Todo lo que necesitaban estaba ahí. Todo. Nuestro Señor Jesucristo fue puesto en una condición, un sitio árido, que no había nada. Estuvo mucho tiempo en una situación extrema. Y las consecuencias la estaba viviendo. Y en esa condición que era fácil para Satanás lograr lo que quería, no pudo lograrlo. Estaba delante de Dios mismo. Y resumiendo también esta experiencia, en esta declaración que nos hace la palabra de Dios, la experiencia de nuestro Señor, en un ataque similar al de Adán y Eva, con Satanás. Entonces, vayamos a esta conversación que nos va a enseñar mucho. Versículo 3. Mateo capítulo 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Qué está haciendo Satanás aquí con Cristo? Poniéndole ¿qué? Duda. Yo no creo que tú seas hijo de Dios. ¿No pone eso mucho Satanás en nuestras mentes? Y cometemos una falta y no pone eso mucho. Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está. Esto fue lo que perdió Adán y Eva. No permanecieron en la palabra de Dios y desobedecieron. Yo vengo a rescatar lo que se ha perdido. Escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos vino a enseñar nuestro Señor. A rescatar lo que se había perdido. Se perdió la obediencia. Se perdió el respeto y el temor a Dios. ¿Y cómo le responde a Satanás? Escrito está, solo miro la palabra de Dios. Aunque no veo algunas cosas, aunque no entiendo algunas cosas, tengo esperanza puesta en eso que no veo. Creo a Dios. Y me va a poner Satanás y nos va a poner en situaciones difíciles, hermano. Terribles. Y solamente, como esos ejemplos que vamos a ver en conclusión de este mensaje en Hebreos, la mirada puesta en esas promesas y palabras de Dios, sin flaquear. Independientemente Satanás me ponga a ver una pared que es azul la pared y sé que es azul, y él me pone a ver la roja. No puedo dudar en decir que la estoy viendo roja, que Satanás me pone a ver la roja, y yo voy a decir azul, y estoy viendo la roja, pero voy a decir es azul. Porque eso es lo que Satanás pone en nuestra mente, en nuestro corazón. Duda para deshonrar a Dios. Eso es la contra de la fe, la duda. ¿Qué es duda? Bueno, fui a mi diccionario de griego, que fue escrita en griego. Es usted no decidirse en algo. Usted tiene como que hay dos caminos. Usted no decide por irse por aquí o irse por allá. Y duda. Y él hace eso. Satanás quiere que escojan el camino de él. El que él decidió tomar en desobedecer a Dios. Cristo vino y nos enseña y quiere que tomamos ¿qué?
Yo soy el camino. Es el camino hacia Dios por Cristo en obediencia que se perdió. ¿Cuáles fueron las respuestas de Jesucristo? Escrito está. Versículo 6. Vuelve Satanás, insiste. No logró como de la primera vez con Adán y Eva. Si eres hijo de Dios, porque yo lo dudo que tú seas hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Ahora Satanás con astucia acude a la palabra de Dios, que es lo que hace muchas veces con muchos falsos maestros para engañarnos y perturbar la iglesia, como los apóstoles combatieron, como el Señor Jesucristo profetizó. Así como en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, también en la iglesia habrá falsos maestros. Y lo tiene trabajando muy a menudo, pero gracias a Dios porque Dios tiene sus santos hombres fieles de Dios, en el poder del Espíritu enseñando la palabra de Dios, la sana doctrina. Y Satanás acude a la palabra de Dios, que se la sabe, pero no la entiende. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está. A sus ángeles mandarás acerca de ti. Menciona un salmo. Y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respuesta de Jesucristo, versículo 7. ¿Qué nos enseña el Señor? Lo mismo. Escrito está también, Satanás. No tentarás al Señor, tu Dios. Qué bella enseñanza. Por eso en Colosenses capítulo 3 dice la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En nosotros la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia. Lo que pasa es que la palabra de Cristo está morando en nosotros, pero no en abundancia. Y tenemos, hermanos, que confesar esa verdad y pedirle al Señor que nos ayude. Pedirle al Señor que nos perdone por esa lamentable realidad. Pedirle que nos ayude. Porque no abunda en nosotros la palabra de Dios. Está en nosotros. Y nos exponemos a ella, pero no abunda. Versículo 9. Y lo llevó a un sitio y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué busca Satanás? Él se cree igual a quién, a Dios. Y por eso, ¿qué está pidiendo aquí? Que le adore. Tiene el mundo entero postrado a sus pies. Primera de Juan 5, 19 y 20. El mundo entero está bajo el maligno. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 24 y 25. Que Satanás tiene cautivo a los hombres a la voluntad de él. ¿Y de dónde nosotros fuimos rescatados? De él, mundo. Y ahora vivimos haciendo la voluntad de ¿qué? De nuestro Padre. Y lo que tenemos que aprenderlo bien es que la vida de fe es vivir para hacer la voluntad de Dios. Eso vino a rescatar Jesucristo. Y Satanás quiere que lo adoren. ¿Y el mundo a quién adora? A Satanás. Está perdido en tinieblas el mundo. Entonces Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás, aunque tú no lo quieras aceptar, tu Dios, Él solo merece la adoración, a Él solo, el Dios todopoderoso, creador de todo, tu creador. Dice el versículo 11 que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles para servirle. Mencioné que los ángeles están para el servicio nuestro. Y nos exhorta la palabra de Dios que nosotros tenemos tanto solo que hacer vivir una vida de fe, que es resistiendo al diablo y huirá de vosotros. La enseñanza nos la da el Señor. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? La palabra de Dios. Mientras más conozcamos del Señor, mientras más llenemos nuestra vida de lo que es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la palabra de Dios, su espada para poder. Esa es la única arma de ataque para poder resistir al diablo. La espada es la palabra de Dios. Con esa que le vamos a dar para matarlo. Vamos a matar los malos deseos, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3. Tenemos que hacer morir en nosotros lo terrenado. Lo que pasa es que hay muchas cosas terrenales en nosotros que no le hemos dado muerte porque nos dan ciertos placeres. Y la relación de vivir una vida de fe es crecer y madurar como cristiano en ese sentido, la vida espiritual de fe, en obediencia a Dios, llenándonos de la palabra de Dios, dándole al Espíritu Santo lo que es de Él, la palabra de Dios. Y con eso es que vamos a resistir al diablo. No es con sabiduría mía. No,
que hay mucho conocimiento, tengo la palabra de Dios, con obediencia a la palabra de Dios. Esa es la primera parte, llenarme del conocimiento de Dios. Tenemos que ir a la palabra que abunde en nosotros. Y lo que estoy leyendo, aplicarlo, aunque entienda poco, vivirlo, en experiencia que tengo cada día como cristiano, como creyente, en los embates del maligno, en los diferentes aspectos de nuestras vidas. Entonces, hemos visto en esta experiencia a nuestro Señor Jesucristo cómo se enfrentó a la tentación que nos pone el maligno y cómo que se vive la vida de fe. Él la vivió, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que tenemos que poner los ojos ¿en quién? En Jesucristo, autor y consumador de la fe. Vivió una vida de fe el Señor Jesucristo. Hay un texto, un paréntesis que voy a hacer, que de los muchos milagros que hizo el Señor, este es uno negativo. Él se dijo, venía con sus discípulos, después de amanecer en Capernaum, iba para Jerusalén, para el templo, y por la mañanita, muy temprano amaneciendo, se dirigió, sintió un poco de hambre y se dirigió a una mata de higos. Y no encontró higo el Señor la reprendió. Y al otro día, cuando cruzaron por ahí, Pedro le dijo, Señor, mira, la mata que tú se secó. Bueno, te pueden hacer esto también si tuvieras fe, o su fe como un grano de mostaza. Y es de difícil interpretación eso que pasó ahí, porque en otra parte de la Escritura no encontramos que el Señor usara sus poderes sobrenaturales, ¿verdad? Y que en uno de los relatos de esa experiencia nos habla de su vida de fe. Es certeza lo que se espera, es creer que Dios puede hacer eso. Y algo negativo, esa mata se secó porque debió tener fruto. Y en uno de los relatos de los evangelios nos dice que no era el tiempo de higos, tenía muchas hojas, pero no era el tiempo de higos. Pero ya no tiene culpa, Señor, de tener fruto. No está en su tiempo de tener los frutos. Y el Señor la reprendió y se secó. Y pues tenemos que buscar la enseñanza espiritual en ello. Y para ver del ejemplo de Jesucristo, como vimos en Mateo 4, en la tentación. Ahora quiero que pasemos a ver unas 2 o 3 porciones de las que leímos rápido, en experiencia de los discípulos representándonos a nosotros, ¿verdad? A los creyentes, experiencia que tuvieron con el Señor. Y tengo 3 citas que veremos ahí que perturban nuestra vida de fe, que es el afán, el temor y la duda. Afán, temor y duda. Y estas cosas que están en nuestras vidas deshonra a Dios, porque la duda es la contra de la fe. La fe es creerle a Dios como Él dijo, es así. Aunque yo estoy viendo que me están pasando cosas en contra de eso que dice Dios, pero es como Dios dice, escrito está, es así. ¿Y qué tengo que tener? Convicción. Nada me va a hacer ni titubear ni cambiar de que es así como Dios dice. Independientemente estoy viendo mi diario vivir que es contrario, pero Dios dice que me va a proteger, que me va a cuidar y me está aconteciendo cosas en mi vida como que parece que Dios no está conmigo, pero es como Dios dice, Él prometió que me iba a guardar y que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y yo le creo aunque estoy en esta condición difícil. Esos ejemplos que tenemos de los hombres de la fe. Quiero invitarles a que vayamos a Mateo capítulo 6, solamente tienen que pasar la página. Esta como tiene en una Biblia de estudio. Tengo que pasar 2. Para algunos más tienen que mirar la página. Aquí vamos a ver en la experiencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo a la altura del versículo 25. Y solamente quisiera resumir y que podamos ver el versículo. Podemos ver más adelante hasta el 30. Pero esta es la parte que el Señor estaba tratando con sus discípulos y le estaba enseñando con relación a la ansiedad y lo que nos preocupamos en la vida. Creo que podemos tener la lectura rápido. Tengo una lectura rápido. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crece? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno,
Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es lamentable, pero esta es la realidad, hermanos, que muchos de nosotros nos encontramos. Y Dios quiere que demos un paso más adelante. Nos afanamos en esta vida por cosas. No es que no cumplamos con la responsabilidad que tenemos de honrar y glorificar a Dios, en vivir una vida que lleve gloria a Dios. Trabajamos, nos preparamos, como dice Proverbio. Prepara tus labores fuera, dispone en los campos y después edificarás la casa. Así, con sabiduría, Salomón escribió esos textos para enseñarle a los jóvenes judíos. Tienes que prepararte, tienes que estudiar. Después eso que estudiaste lo pones en práctica y vas a producir. Entonces, ahora que estás hábil para tomar a una mujer como esposa, te casas y edificas tu casa. No es que no vamos a cumplir con esa parte, que me voy a sentar y que no hago nada porque Dios va a proveer como los animalitos. Esos animalitos tienen que volar a buscar sus alimentos. Los que ellos no se afanan, porque ellos saben que el alimento está ahí. Vamos a volar por los árboles y Dios los pone a producir en la naturaleza y Dios nos lo da. Y lo piden gritando los animales por la mañana y salen y cumplen. Confiando en Dios que están ahí diariamente los alimentos. Nosotros nos afanamos. Como que se nos olvida que Dios tiene cuidado de nosotros y Él ha creado todo. Y lo hacemos de una forma independiente, como que he logrado por mí los méritos. Es por fe, certeza de lo que se espera. Estoy convencido que Dios me va a proveer. Y trabajamos y tratamos de hacerlo a la voluntad de Dios. Conozco la palabra de Dios y me comporto a buscar mi pan diario en un trabajo y honrar y glorificar a Dios. Sin afán, que es como va este mundo. Todo es un afán. Hasta el vestir se hace un afán. Que moda y cosas. Que eso es solo para cubrir la desnudez, que habla de que somos pecadores. Pero así es el mundo. Y debemos cuidarnos del afán y la ansiedad. Pasamos también otra página y en Mateo capítulo 8, aquí mismo. Vamos al versículo 23. Esta es la experiencia que tuvieron los discípulos cuando el Señor, después de estar trabajando y preocupándose por las personas y predicando el Evangelio, tuvo una experiencia con los discípulos. Ellos se vieron ante una dificultad. Vamos también a tener esta lectura rápido para sustraer lo que queremos sustraer de ella, que es el temor. Versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Para nosotros es difícil creer eso, ¿verdad? Que yo pueda tener dominio sobre la creación, pues yo le creo a Dios. Ahora, Dios va a mostrar por medio de su Santo Espíritu si es necesario que yo tenga que orar para que se mueva un monte o una montaña. En ese momento va a revelar el Espíritu Santo, si es necesario. Pero yo tengo que creer lo que Dios lo dice y yo le creo a Dios. Lo que pasa es que nuestra fe es poca. Porque vamos a dudar. Yo podré hacer eso. Y yo podré darle orden al mal que se detenga. El Señor dijo que si tuviéramos fe, podremos hacer eso. Y yo le creo al Señor. Lo que veo en mi realidad, igual que ellos, que nos viene duda y temor. Y le pedimos a Dios que oren por los enfermos, por esta situación. Y a veces dudamos. Y cuando vemos que Dios lo hizo, lo que tenemos es que llorar y nos pueden salir una lágrima. Porque se ve que se evidencia nuestra incredulidad, nuestra poca fe, nuestra duda, que Satanás trabaja en eso, en ponerlo en nuestro corazón. En la experiencia de Abraham y Sara, Sara se rió y Abraham se molestó un poco y le dijo: sí te reíste, pero Sara no estaba ahí. Sara estaba en la tienda detrás, atenta por si necesitaba algo. Abraham, que era la costumbre, y escuchó lo que estaba hablando con esas visitas, y Dios le prometió que iba a tener un hijo, que le iba a dar todas esas bendiciones. Dios le estaba hablando, y Sara, yo vieja, tener un hijo, y se rió, y Abraham fue y la reprendió por eso. Sí te reíste. Y nuevamente tuvo conversación Dios con Abraham, y terminó la conversación con Abraham diciéndole: ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Sí, pues te estoy diciendo que va a acontecer algo que humanamente hablando y naturalmente ya cesó lo natural en las mujeres,
de concebir, le llegó a Sara ese tiempo, pero para mí no hay nada imposible. Y para nosotros vemos cosas así que para Dios no hay nada imposible, hermanos. Eso que tenemos que aprender y tener lo cierto. Nada imposible. Nosotros lo que pasa es que queremos llevar a Dios a nuestro plano. Como nosotros tenemos imposibilidad en muchas cosas, pero no se nos puede olvidar que Dios nos ha creado a su imagen y su semejanza. Y esta parte que refleja el temor, hermanos, que muchas dificultades de la vida que vivimos a diario vienen a nuestra vida, temor. Y con eso deshonramos a Dios. Vamos a pedirle a Dios esa parte que le dijeron los discípulos en una ocasión: Señor, aumentanos la fe. Necesitamos tener más fe, hermanos. Y nos consintamos con esto y le decimos a Dios: perdóname mi poca fe, ayúdame en mi incredulidad. Como dijo una persona también en otra ocasión que acudió al Señor para que lo sane. Sí, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Cuando venimos así, porque Dios sabe todo y ve en nuestros corazones, solamente tenemos que confesarle esa realidad que nos enseña aquí esta experiencia. Y en Mateo capítulo 14 también hay otra experiencia que nos habla de ¿qué? De la duda. Tienen que pasar una contra página, 14, versículo 22. Esta parte aquí de la experiencia de Pedro también. Sí, es bastante larga, vamos a tener que resumirla. Es la experiencia en la barca cuando la tempestad y Pedro le pidió algo al Señor, que ahí nos habla de nuestra realidad también, pues pensamos que no hay nada imposible para Dios. Y cuando Dios nos lo manifiesta nos asombramos y lo dudamos. No creemos que sea verdad, que no esté pasando eso, que se lo pide al Señor. Y dudamos, entonces sucumbimos ante la situación. Y el Señor tiene que rescatarnos, tenemos que pedirle: ayúdame, Señor. El Señor tiene que darnos, asirnos de la mano y levantarnos. Y la reprensión va a venir del Señor. ¿Se recuerdan? De Pedro. Podemos leer de versículo 24, dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lamentablemente, hermanos, esta es nuestra realidad. Ahí estamos representados los discípulos. Podría hacerme una pregunta cuando hagamos esta pregunta. Si hubiese sido una experiencia mía y yo estar ahí, vamos a trasladarnos un poquito más atrás. Si yo hubiese sido parte del pueblo de Israel como un judío allá andando en el desierto y viendo las maravillas de Dios y que abrió el mar, ¿me hubiera comportado diferente que ellos? Y tenemos esta oportunidad ahora en Cristo. Esto es lo grandioso. Él vivió esa vida de fe y nos lo enseñó, como dice 1 Pedro capítulo 2, para que sigáis sus pisadas. Contrario a esta experiencia que tenemos en muchas ocasiones, dificultades que vienen en nuestras vidas y quitamos la vista del Señor. O cuando nos vemos en medio de la situación que está obrando Dios con poder, dudamos y no lo creemos y la situación se pone otra vez difícil. ¿Por qué? Porque dudamos. Y eso es lo que Dios no quiere. Así que tenemos que enfrentarnos con la duda, tenemos que enfrentarnos con el temor, tenemos que enfrentarnos a diario con la ansiedad. Pues deshonramos a Dios, vivimos una vida con un afán y lo deshonramos totalmente al Señor. Es lamentable esta experiencia. Hemos tocado 3 tan solo, pues sí, la Escritura está llena de experiencias que nos revela la posición que estamos con nuestra fe y Dios la quiere más adelante. Y esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a considerar esta verdad y vernos en esta realidad de nuestra poca fe como la vemos a la luz de la Escritura. Pero ¿qué podemos ver? La vida de Cristo. Y que tenemos que, Señor, pedirle a Él: auméntame la fe, perdona mi incredulidad. Debemos confesarle que tenemos poca fe. Solamente lo aprendemos cuando leemos estos relatos de las Escrituras.
pero es nuestra experiencia, hermano, nuestra realidad. ¿Y qué nos enseña en ella? Bueno, pues ver que hay que, sí, que en Cristo tenemos que la victoria. Él vivió esa vida de fe que Dios espera que nosotros ahora le imitemos a Él. Como dijo Pablo en una ocasión, sé imitador de mí como yo de Cristo. Pablo aprendió la vida cristiana en madurez y dice, no es que yo he alcanzado ya la perfección y llegar allá, pero sigo adelante y sigo porque creciendo y vivir esa vida de fe. Y me esperan muchas cosas difíciles, pero tengo la vista puesta en Cristo y las promesas de Dios. Eso enseñaba en las iglesias. Es imitar a Cristo, hermano. Esa es la realidad nuestra poca fe. Y pues, ¿qué es la vida de fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es eso que se ve en el diario vivir? ¿Cómo entonces entiendo que es la certeza de lo que se espera? Como creyentes, la palabra de Dios nos concientizó nuestra realidad. Somos pecadores perdidos y estamos alejados de Dios. Y el Evangelio nos reconcilia con Dios y nos trae a Dios. Y ahora Dios nos hace promesas y esto lo va a destruir, va a ser cielo nuevo y nueva tierra. Y allí morará la justicia. Aquí hay injusticia, pecado, sufrimiento, muerte y dolor. Todo eso lo vivimos y se nos hace olvidar de las promesas de Dios y que pongamos la vista en las cosas de arriba. Eso es lo que nos llama la palabra de Dios. Y si pensamos en eso, vivir la vida de fe es, puedo tomar un ejemplo, mi vida personal como cristiano, que la he aprendido con hermanos, que quiero imitar esa fe de esos hermanos. En mi ministerio como en visitación, he aprendido de varios hermanos en su vida, observándole, meditando en mi casa, y esos contactos, esas experiencias con los hermanos. Y le oro a Dios y cómo ayudo con la palabra de Dios para confrontar su situación y seguir adelante. Y he visto el resultado de su vida y me enseña a mi fe para fortalecerme cuando me veo en situaciones. Y, por ejemplo, los temores que Satanás puede poner en nuestra vida cuando se habla de muerte. Se nos habla de enfermedades y sufrimos una enfermedad y algo que va a tener, claro que debemos temer. Viene el temor porque Dios nos creó para vivir, pero la paga del pecado es muerte y es un castigo de Dios y no va a ser algo bueno. Y Cristo, eso es lo que la justicia de Dios, que pagó el pecado con muerte y juicio, y Cristo fue a la cruz morir que no debió morir para perdón de nuestro pecado. Y ahora las promesas que tenemos, lo que logró Cristo en esa muerte para Dios. Entonces, estamos viviendo, ¿verdad? Pero Dios nos ha dicho que es hasta un tiempo que estamos aquí. Es un tiempo limitado que tenemos, nos lo dice la palabra de Dios. Salmo 90. Y Dios no lo pone ahí para que nos inquietemos, sino para que esto nos fortalezca en nuestra vida de fe, de que tengo un tiempo específico. Yo vivo por fe eso que Dios dice. La edad del hombre 70 años, lo más robusto 80. Y con todo esto es molestia y trabajo. Y en lo personal vivo mi vida de fe ahí. Le comento a mi familia, a mi esposa, y le digo, me quedan, algunos hermanos lo saben que lo he comentado, me quedan 20, 25, quizás lo más 30 años de vida, si Cristo no ha venido. Y lo vivo en fe. Y puede ocurrirme un accidente, Dios permitirlo, y se acaba mi vida. Pero yo vivo de fe que Dios me tiene garantizado 70 u 80 años de vida aquí. Y el saber eso, entonces me anima más a querer aprender más de Dios para vivir una vida conforme a su voluntad en obediencia. No para mortificarme cuando ya yo tenga 69 o tenga los 70 ya, porque es de 70 hasta 79. Lo más robusto de 80 hasta 89. Y entonces los científicos han hecho un estudio en la vida y dicen que la vida de los hombres por medio mueren de, ¿cuánto, Charlie? 70 años. Ay, ellos descubrieron algo, pero ya hace más de 3.000 años que lo dijo Moisés. Dios intervino, como estaba el mundo en pecado. Y la tercera vez que intervino la segunda vez, para ponerle más límite a la vida del hombre, fue en Salmo 90, en el capítulo 6 de Génesis, recordemos. El pecado aumentando y Dios intervino y iba a castigar a los hombres con el diluvio. Y ahí dice, y no va a contender para siempre mi espíritu con el hombre. Y será su edad 120 años. ¿Y cuántos años vivían en ese tiempo? 900 y pico de años. El más vivió fue Matusalén, que murió en el diluvio, 970 años, si mal no recuerdo. Y fue el diluvio que murió Matusalén. Por eso se tiene registrado que fue el más viejo, porque Matusalén fue el abuelo de Noé. Como fue el abuelo de Noé, cuando Noé estaba vivo, que tenía la edad de 600 años, estaba vivo su abuelo. Pero su abuelo murió en el diluvio, porque la Biblia no registra la edad que murió Matusalén. De todos los hombres para atrás, padre de Matusalén y su abuelo, registra hasta Adán. De Matusalén no. Entonces tenemos que asumir que Matusalén murió en el diluvio, con 970 años. Después de ahí, el único hombre que duró más de 900 años fue Noé. Sus hijos, registramos la escritura, a partir del capítulo 8 o 9 de Génesis, vivieron 600 y pico de años. Los hijos de Noé murieron de esa edad.
Después seguimos registrando y va a cumplir hasta que dijo Dios que va a durar 120 años la vida del hombre. ¿Y hasta dónde se cumplió eso? Ya en su pueblo esos hombres duraban 110, 120 años. ¿De qué edad murió Moisés? 120 años. Pero entonces ahí Moisés escribió que Dios intervino otra vez más y tanto pecado y esta desobediencia a mi pueblo. El hombre, la edad del hombre será 70 años, lo más robusto 80. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, esa era la edad que morían los hombres. Ahí habla de alguien que ya era muy viejo y murió de 110 años, que estaba esperando al Señor. Dios le concedió eso, le extendió más de los 90, vivió hasta 100 y vio al Señor y vio su, ay Señor, ahora puedo irme en paz, porque sé que debí partir hace mucho, pero tú me concediste que yo tuve fe que vería con mis propios ojos a ese Redentor, al Mesías. Y lo vio y murió de 110 años. Registra la Escritura, pero es esa edad. Y Dios no lo está diciendo para que me mortifiquen, y quiero que se mortifiquen los hermanos que tienen 70, 80 años en la congregación, sino que no, que le demos gloria a Dios, que entonces está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos para estar en la gloria. Eso es lo que Dios quiere que venga a nuestra vida. Y debemos vivir esa parte de nuestra vida con fe. Que entonces cuando partamos de este mundo vamos a un lugar mejor a descansar. Así que podemos concluir, hermanos, en conclusión, que lo que tenemos en contra de vivir esa vida de fe es el afán, la duda y el temor. ¿Cómo se aprende? Bueno, nosotros podemos concluir, ya ahí concluimos, en Hebreos capítulo 11. Si quieren pueden ir conmigo allí. Hebreos capítulo 11. Después que se define lo que es la fe, el escritor de los Hebreos nos da tenemos ahí todos estos testigos, estos hombres cómo vivieron en la antigüedad, su vida, cómo fue. Y se habla de la fe de ellos, cómo fue y qué fue lo que vivió. Y vemos ahí la definición que la fe es obediencia. Obedeció Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es justo. Dios no creó para que le adoremos. Se perdió la obediencia. Es justo que lo obedezcamos. Y Dios puso esa fe en Abraham, porque en Romanos capítulo 4 dice que Abraham no tiene de qué gloriarse con respecto a Dios. Porque Efesios capítulo 8, 9 dice que la fe es un regalo ¿de quién? De Dios. Abraham no tiene de qué gloriarse porque su fe le fue contada por justicia. Lo que pasa es que Dios puso esa obediencia ahí y esto estaba representando a Cristo que iba a rescatar esa desobediencia de los hombres. Y concluimos, podemos hablar de la fe de Abel, que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por el cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Y dónde habla Dios de eso? Nuestro hermano Charlie mencionó un texto. Yo creo solamente que habla tan bello de la sangre de Cristo. En Hebreos, si mal no recuerdo, capítulo 14, hace una referencia a que la sangre de Cristo es más valiosa que la de Abel. Primera sangre que se derramó injustamente por lo que es el pecado. Y esa sangre está clamando justicia desde la tierra. A ver, esa justicia vino en la obra de Cristo. Por la fe no fue traspuesto. ¿Por qué? Porque antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Los hombres reconocían que no era un hombre de Dios. Estaba viviendo diferente a como vivía casi todo el mundo. Una vida en desobediencia a Dios y pecado y deshonra de Dios. Y este hombre, con fe, en ese testimonio que escuchó, que Adán transmitió a sus hijos y los hijos a los hijos, y seguían ahí, los hombres conocían de Dios eso que se transmitió a Adán, y él creyó a ese Dios todopoderoso creador que había oído, como Job, lo que había oído de ti. Ahí, no había ley, estaban viviendo los hombres sin ley, y Enoc dio testimonio, y la gente reconocía de que ese es un hombre de Dios. Cuánta enseñanza maravillosa podemos ver. Aquí está el cuadro completo de todos estos hombres. Versículo 17, por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué pasó ahí con Abraham? ¿Qué había en su corazón cuando obedeció a Dios para ofrecer en sacrificio a su hijo? Pero tú me dijiste, Dios, que me iba a dar este hijo y que iba a una bendición grande a la humanidad a través de él, y ahora tengo que matarlo. Pero ¿qué había en su corazón obedeciendo a Dios? Que no entendía. Bueno, yo lo voy a matar. Dios es poderoso, no hay nada imposible para él. Él tiene poder para devolvérmelo de entre los muertos y dame mi hijo otra vez. Yo lo voy a hacer. Y ustedes dirán, wow, pero ¿y nos pedirá algo así a Dios? Es que para él fue fácil en aquel tiempo. Satanás tenía todas esas religiones que hacían esos.
de entregar hijos y sacrificar hijos y esas cosas. Y Abraham era un idólatra también en ese tiempo. Su padre fue criado en ese conocimiento de toda esa idolatría. Dios escogió a ese hombre, puso la fe en él. Y este hombre actuó en obediencia. Puso en su corazón, Dios me lo está pidiendo, yo lo voy a hacer, porque Él tiene poder para resucitarlo y levantarlo de entre los muertos y dármelo. Había eso en el corazón de Dios. Quiere que nuestro corazón esté en las cosas de su palabra, como Jesucristo. Escrito está, dijo Jesucristo. Sí, Satanás me está poniendo muchas cosas y wow, esto tiene sentido, pero escrito está. Esto es así como dice Dios. Así que, hermanos, vamos a sincerizarnos delante de Dios, que nuestra fe es poca, pedirle perdón a Dios y que nos ayude. Y tenemos todos estos ejemplos. Toda esa nube de testigos está ahí en Hebreos capítulo 11. Fuera glorioso por el tiempo que se pudiera ver detalladamente cada experiencia de esos hombres, que era lo que había en su corazón. Entonces, hermanos, tenemos que revisar qué hay en nuestro corazón. Debemos guardar nuestro corazón de hermana la vida, que llenamos nuestro corazón. Vamos a llenarlo de la palabra de Dios, como dice Colosenses, y que abunde la palabra de Dios en nosotros. A Dios debemos darle gracias por su palabra, ¿verdad, hermanos? Debemos inspirarnos que vamos a crecer un poquito más en la fe y llevar esa vida de fe que Dios quiere, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Oremos para darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos por ella. Gracias, Señor, porque debemos sincerizarnos y confesar delante de ti, Señor, que en muchas ocasiones, experiencias, manifestamos nuestra poca fe. Pero gracias por Jesucristo, tu amado, por Él que entramos ante tu presencia y lo hacemos con confianza, Señor, sabiendo que nos reconocemos inmerecedores de tu gracia, pero te ha placido revelarnos tu Hijo en nuestras vidas. Y aquí estamos dispuestos, Señor, en tu voluntad y con tu ayuda, Señor, a llevar una vida que te agrade. Así que gracias, Señor, por estos ejemplos. Gracias por tu santa, bendita palabra. Prospérala, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias porque tú nos has retado una vez más, Señor, a que tengamos bien entendido esta realidad. Perdona nuestra poca fe, Señor, nuestra incredulidad, oh Padre Santo, nuestro temor muchas veces que te deshonramos, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Bendito eres, Padre eterno, por Jesucristo, tu amado, por quien oramos, te damos las gracias. Amén. Bendito sea el Señor por permitirnos escuchar este mensaje y abrir nuestros corazones. Por lo menos a mí me ha cautivado mucho la meditación que ha traído el hermano esta mañana. Es algo para yo digerir lentamente y meditar en esto en mi casa en los próximos días. Le invito a los hermanos que también así lo hagan, porque fue bastante claro de que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso hay que tenerlo bien claro. Eso es fundamental, y que si no nos sentimos que estamos teniendo esa fe o viviendo por fe, que le pidamos al Padre de la fe, a Dios, que nos ayude a nuestro Dios a tener fe, porque queremos agradarle. Y que no haya duda y temor en nuestro día a día, que no haya el afán que nos roba la fe y enfocarnos en las cosas importantes de la vida. Recordando que este mundo es pasajero. Dice el Señor que compara la vida en este mundo a la neblina que sale en la mañana. La vida del hombre, dice, que es como la neblina del campo, que sale el sol. ¿Y usted sabe qué le pasa a la neblina del campo cuando sale el sol en la mañana? Hace así, se desvanece, y yo le he visto precipitarse como una llovizna en el piso cuando sale el sol en el campo, y ya, se fue, no hay neblina. Fue tan neblina así que usted dice, wow, qué chulo. Inmediatamente salió el sol, hace así, no hay neblina, ¿ya? Como que nunca ha habido nada. Entonces, podremos estar pasando por aflicciones, necesidad, por cosas, por una alegría inmensa, un momento de mucha gozo en nuestro corazón, lo que sea. Pero nosotros sabemos que nuestros días están contados, solo el Señor lo sabe, pero lo bueno viene después. No nos aferremos a este mundo, no creamos que tenemos algo por qué gozarnos por estar amarrado a este mundo, pero para nada. Lo bueno viene después. No es que vamos a desear que el Señor nos lleve rápido. No, eso no. Hay que ser sensato, porque mientras usted está aquí,
tiene que trabajar para el Señor, predique el evangelio, viva una vida que impacte a los que están alrededor suyo, que digan, wow, pero este Señor es verdaderamente diferente. Siendo sal y luz, con quien sea que nos relacionemos, digan, este muchacho como que medio diferente, o esta muchacha es diferente, porque cuando yo le digo lo mismo que le digo a las otras chicas, ella no reaccionó igual, algo raro hay. Entonces, vivamos por fe, y si necesitamos ayuda con eso, pidámosle a Dios que nos ayude con eso, pero vivamos por fe. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por escuchar por los medios virtuales, por asistir. Dios nos continúe ayudando porque necesitamos de su ayuda para cada día de nuestras vidas. Oremos para despedirnos y saldremos poco a poco. Padre bendito, gracias te damos por el gozo